con esta secuencia que venimos viendo clase tras clase, donde vamos de alguna manera, y lo repito siempre, pero para llevar un hilo conductor en todo lo que vamos hablando y comentando, eh, vamos siguiendo, digamos, la dirección del agua, del tratamiento que va recibiendo el agua. Este, en este caso ya estamos ubicados ya dentro de nuestra planta de tratamiento, digamos, y hoy nos toca un poco charlar sobre esta parte del proceso que es la sedimentación. Eh, la sedimentación, digamos, en rigor de verdad, cuando uno lo menciona así, pensamos y vemos y nos imaginamos una cosa similar a esta, ¿no? Es la separación, digamos, física de alguna manera de dos fases, digamos, ¿no? Una fase sólida, que está de alguna manera inmersa en una fase líquida y de pronto, por algún proceso, o por el mismo transcurso del tiempo, hay una separación de esa fase líquida y la fase sólida, que a medida que transcurre el tiempo, en este caso sería de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, tenemos un agua clarificada. En esencia, cuando hablamos de sedimentación, estamos hablando de esta situación, en la generalidad de los casos, ¿no? Ahora bien, esto aplicado en un proceso de tratamiento, obviamente que no se da, hay ciertas variables, digamos, que básicamente se cumplen dentro del proceso de sedimentación, pero que hay otras, digamos, que no están visualmente graficadas, digamos, en este ejemplo de estos tres vasos que les estoy mostrando. Eh, una de ellas, por ejemplo, es que nuestro acondicionamiento, nosotros no tenemos de por sí solamente partículas gruesas y lo suficientemente pesadas para que puedan sedimentar solas, ¿no? Debemos de alguna manera acondicionar ese líquido, acondicionar esa partícula para que pueda sedimentar con el transcurso del tiempo. Este acondicionamiento lo hacemos en los procesos previos, o sea, en el proceso de coagulación, para seguir un poco con el hilo, en el proceso de coagulación donde adicionamos los productos químicos que me van a desestabilizar la partícula, por ejemplo, si hablamos de coloides, por ejemplo, arcillas, que son partículas muy, 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 muy pequeñitas. Entonces, como son tan pequeñitas, demorarían muchísimo tiempo en sedimentar en un líquido estático, digamos, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que acondicionarla. Entonces, ese acondicionamiento se lo damos previamente en la coagulación con el agregado de insumos químicos y luego en la floculación con esta agitación lenta y ya una partícula desestabilizada eléctricamente, para que comience a aglutinarse con otras partículas y así formar una partícula más grande y más pesada que pueda sedimentar. Entonces, de alguna manera, en los procesos previos estamos actuando sobre la partícula, estamos acondicionándola para que en este proceso de sedimentación se dé esta situación, que la partícula se vaya al fondo, por ejemplo, del decantador. ¿Ah? Eso es un poco el sentido. Bien, entonces, cuando hablamos de esta sedimentación, estamos hablando, como recién les dije, de esta operación de separar sólido y líquido, ¿no? Y en este esquema de sedimentación, empezamos a hablar un poquito de cuáles son las fuerzas que intervienen, para que se entienda el proceso. A mí me interesa, después de toda esta charla que vamos a tener, que se entienda el proceso físico que se da, el proceso físico que se da. Entonces, en este esquema de procurar que esa partícula de sedimento llegue al fondo del sedimentador, empezamos a ver que hay varias fuerzas que actúan. La fundamental
la fundamental, porque si no, sin esta fuerza no habría sedimentación posible, es la gravedad. ¿Eh? Gracias a que tenemos una fuerza de gravedad y que va de alguna manera a generar esta fuerza descendente que va a hacer que esa partícula tienda a ir al fondo del recipiente, es la fuerza de gravedad. Ahí hay una fuerza concreta y bien conocida por todos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se opone a esa fuerza de gravedad? Hay una fuerza de empuje del propio líquido, la resistencia que tiene el líquido a ser atravesado, hay una fuerza de empuje que tiende a que la partícula flote, digamos, que no se vaya hacia las profundidades. Y por el otro lado, y dependiendo de la viscosidad del líquido, porque depende de esa particularidad, está la fuerza de rozamiento, o sea, es el roce de esa partícula con el líquido. Cuando más denso es el líquido, mayor es esa fuerza de rozamiento y más resistencia le pone al descenso de la partícula. Así que en líneas generales son esas las fuerzas que están actuando. Una fuerza de gravedad, una fuerza de empuje que tiende a levantar la partícula y una fuerza de rozamiento que es la resistencia que de alguna manera está poniendo el líquido a su vez a través de su perdónenme, de su densidad, de su densidad. Entonces, en este proceso de sedimentación y en la actuación de estas fuerzas, comienza a hablarse de este parámetro, el tiempo de sedimentación, porque obviamente ese tiempo de sedimentación va a variar en función de qué variabilidad, digamos, tengan estas fuerzas, entre otros factores. ¿Tá? Pero entonces ahí empezamos a hablar de un tiempo de sedimentación. Yo necesito un tiempo determinado para que una partícula viaje del punto A al punto B. ¿Tá? Y si hablamos de un tiempo y una distancia, involucramos el concepto de velocidad de sedimentación. Una partícula tiene una mayor velocidad o una menor velocidad de sedimentación, por ejemplo, dependiendo de que si estamos en un líquido más viscoso, en un líquido menos viscoso, más denso, menos denso, dependiendo del tamaño de la partícula. Si la partícula tiene un tamaño más importante, significa que es un poquito más pesada de que una partícula que tenga un tamaño muy menor. Y otro concepto importante, y esto es importante, es del medio en donde se da esta situación. Si es un medio dinámico, o sea, es dentro de un flujo, o es en un medio estático, por ejemplo, en el vaso que veíamos en la segunda diapositiva. Entonces, eso tiene gran importancia, si es en un medio dinámico o es en un medio estático. Y por supuesto, como siempre, la temperatura acá juega un papel importante porque la temperatura afecta la viscosidad del medio y por lo tanto dijimos que si esa velocidad y ese tiempo de sedimentación depende de la viscosidad, por ende, y por propiedad transitiva también depende de la temperatura. ¿Tá? Entonces, acá vimos varios conceptos. El tiempo que demora, la velocidad que demora. Entonces, si uno, cuando hablamos del concepto de velocidad de sedimentación, y en un fluido en movimiento, la velocidad se compone de una componente horizontal, una velocidad de flujo, y una velocidad de sedimentación. O sea, a medida que la partícula avanza en un flujo en movimiento, también va cayendo. Por lo tanto, ahí la velocidad se compone de estas dos velocidades, tanto la horizontal propia del flujo como la vertical propia de la partícula. ¿Está? Entonces, para que un proceso sea económicamente aceptable, un proceso de potabilización, para que sea económicamente aceptable la sedimentación, debería de remover el 98% de sólidos. En ese punto decimos que la sedimentación es económicamente aceptable. Y esto después lo vamos a retomar
y ustedes van a ver el porqué, ¿no? Y bueno, básicamente en esta sedimentación, lo que removemos no son solo partículas, como ya lo hemos mencionado en alguna exposición anterior, sino que también se remueven gran cantidad de parásitos, bacterias, virus, aparte de las propias partículas, digamos, o coloides, bueno, que básicamente es, eh, podríamos decir que la mayoría de lo que estamos removiendo. Pero también en ese efecto de descenso de estos flocs, sabemos que van arrastrando parásitos, partículas, parásitos, virus, bueno, otro tipo de material vivo que, bueno, generan enfermedades al ser humano. ¿Se entiende hasta acá? En líneas generales. ¿Eh? Bien. Entonces, cuando, perdónenme, voy a Entonces, cuando tenemos, hablamos de sedimentación, hablamos de dos situaciones. Una situación son en partículas aisladas y en fluido en reposo, ¿eh? Ahí tenemos básicamente la acción de la gravedad, como también la tenemos en las partículas en movimiento, pero acá básicamente tenemos una puja de fuerzas entre una fuerza vertical en ascenso y una fuerza vertical en descenso, ¿eh? Esa sería una situación. La otra situación son aisladas en el fluido, pero que el fluido tiene un cierto movimiento, tiene un cierto movimiento. Y entonces acá empezamos a pensar, y ustedes empiecen en su cabeza a poner esto en imágenes, que este rectángulo empezamos a pensarlo ya como un sedimentador, como una caja sedimentadora, ¿no? Para que vayamos asociándolo. Entonces, en un sedimentador, por ejemplo, en un fluido en movimiento, nosotros tenemos el ingreso del agua en un extremo y la salida la tenemos en el otro extremo del sedimentador. ¿Qué pasa en el medio o qué buscamos generar en el medio? Primero buscamos generar que las velocidades del fluido sean bajas. ¿Para qué? Para generar cierta quietud, digamos, ¿no? Y en esa quietud no vamos a conseguir nunca que el fluido quede en reposo absoluto, porque hoy estamos hablando del tratamiento, de un tratamiento, y es un tratamiento continuo, por lo tanto, tiene que haber agua pasando permanentemente para que la planta tenga una determinada producción. Si no, tendríamos como una producción discreta, llamémosle, ¿no? Yo meto agua a un determinado cuenco, espero que sedimente, saco el agua sedimentada, vuelvo a meter agua y así. Eso no funciona de esa manera. La planta no funciona de esa manera. La planta tiene un tratamiento continuo. Por lo tanto, yo lo que debo de generar es que el agua esté pasando por un determinado compartimento, como en este caso va a ser el decantador, y lo haga a una velocidad extremadamente lenta, lo más lenta que se pueda, y esto lo voy a conseguir cuando más grande hago el sedimentador, más lenta va a ser la velocidad. Pero ahora, bien, ¿cuál es el límite o qué velocidades debo de tomar? Lo vemos en un ratito, pero tengamos este concepto. Yo tengo un sedimentador que es una caja donde va a estar pasando agua a una velocidad extremadamente lenta, ¿eh? Entonces tenemos esta situación, un flujo que se va desplazando lentamente y una velocidad de flujo X y una velocidad de sedimentación. Tenemos otra situación que podría ser que el flujo ingrese por debajo en un X decantador, que el flujo ingrese por debajo también con una velocidad lenta y que de alguna manera se produzca allí la sedimentación y la partícula termine cayendo y venciendo aún esa velocidad de circulación. Es otra situación en el otro extremo eh, respecto de la primera. Cuando tenemos flujo horizontal, aquí podemos tener un flujo vertical. Y la que me interesa que vean
es el último caso, que podemos tener un flujo oblicuo, ¿eh? Podemos tener un flujo oblicuo en donde ni horizontal ni vertical también se produzca a una velocidad tan pequeña que la partícula que está aquí en la parte más alejada del fondo, o sea, le diría en la parte superior de este pistón de flujo, llamémosle, y al ser esta velocidad tan baja, esta partícula pueda llegar al fondo rápidamente. Ya vamos a ver qué sentido tiene y por qué el flujo oblicuo. No es caprichoso, pero es bueno que ustedes lo vean, que esta es una situación que la podemos ver en horizontal, en un sedimentador convencional, la podemos ver en vertical, también es difícil, pero lo podemos llegar a ver en vertical, y en las plantas de alta tasa lo vamos a ver en forma oblicua, con los seditubos. Para que ustedes, yo ya les he comentado algo en relación a los seditubos, pero vamos a ver este tipo de sedimentación en forma oblicua, digamos, ¿no? El flujo en forma oblicua. Y ya lo vamos a ir viendo. No se desesperen, que ya lo vamos a ir viendo y lo van a entender mejor. Si no, volvemos. Bien, entonces, el, el trabajo de sedimentación, lo que querramos hacer con la sedimentación dentro de nuestras plantas, va un poco a depender de qué tanto, cómo quiero trabajarlo yo a la sedimentación y al proceso de sedimentación y al que sigue, que es de filtración. Porque lo que yo no remuevo en la filtración me lo va a tener que remover necesariamente la filtración, porque yo después de la filtración ya necesito tener una turbiedad menor que 1, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de NTU son unidades de turbiedad. Díganme si ustedes están familiarizados con esto o no, cuando hablamos de turbiedad en unidades de NTU, porque nunca lo pregunté y ya he hablado varias veces de turbiedad. Sí, Coméntenme, sí, ¿se entiende? acá tenemos que nosotros sacar muestras de laboratorio para la canilla Sí, pública y antes de sacarla necesitamos medir cloro y turbidad. bien, Y nos tienen bien. que dar debajo de 1 a nosotros, en calle, en canilla pública. Exactamente, exactamente. Sí, sí, es la norma de salir con tuberías menores de 1, digamos, ¿no? Entonces, es un parámetro fundamental, digamos, que nos dice qué tan este, clarificada, digamos, por llamarlo de alguna manera, está el agua, y eso se mide la unidad de medida es esa, el NTU, y tiene que estar menor que 1. Y después, cuando nosotros hablamos dentro del proceso de la planta, ustedes me van a escuchar hablar de unidades de turbidez. Entonces, eh, hay ciertas normas o reglas con qué turbidez yo debería de salir en el decantador para que la filtración no sufra, pero hay varias maneras de trabajar. Por eso lo dije al principio de esta diapositiva, que dependiendo, digamos, dónde o cómo yo haga el manejo de mi planta, voy a tomar o voy a optar por salir con una turbidez mayor en los decantadores y generar un mayor trabajo en la filtración, porque después del filtro tengo que tener menos de 1, o 1, menos de 1 o 1. O bien voy a salir con una turbiedad más baja en los sedimentadores, entre 2 y 3, ¿eh? Para que el filtro no trabaje tanto y me sea más eficiente y poder tener una carrera de filtración. Cuando digo carrera de filtración, estoy diciendo cuánto tiempo me dura el filtro filtrando, trabajando entre un lavado y el próximo lavado. Ese tiempo entre el lavado que hago hoy y el próximo lavado, eso se llama carrera de filtración. Entonces, si yo al filtro no lo exijo tanto desde el punto de vista de turbiedad con el agua que le estoy tirando para que me la filtre,
yo voy a lograr que el filtro tenga una mayor carrera, digamos. Y si tiene una mayor carrera, quiere decir que lo estoy lavando a intervalos de tiempos mayores. Y si lo lavo a intervalos de tiempos mayores, significa que voy a desperdiciar menos agua para lavar ese filtro, ¿entienden? Y si ocupo menos agua, tengo una economía en agua. Agua que, por supuesto, lo tengo que hacer con agua potable, o sea que es agua que ya me costó producirla. No es agua que yo tomo ni del río, ni del sedimentador, ni de ninguna otra parte del proceso. ¿Se comprende? O sea, pasando en limpio. Yo tengo dos opciones acá. En el sedimentador lo trabajo de tal manera, lo trabajo de tal manera que salgo con una sedimentación entre 2 y 3 NTU para que la filtración, no tirarle tanta carga al filtro y que ese filtro me dure más sin lavar. ¿tá? O puedo tener la otra situación en donde yo el sedimentador salgo con una turbiedad mayor y le tiro toda esa carga, digamos, de turbiedad al filtro, porque sé que el filtro me la va a sacar, y de hecho los filtros la pueden sacar, pero le tiro todo eso, pero ahí lógicamente me obliga a estar lavando mucho más seguido un filtro. ¿tá? Para que ustedes Disculpa, tengan Darío. una idea, perdón, sí. No, está bien. Hay un compañero que quiere entrar a la clase. Fíjate. Ah, Le hago una a pregunta, ver, Darío. sí. En tema de producción a nivel ciudad masivo, ¿cuál es mejor? Eh, lo mejor para mí, esto es un poco, cada maestro tiene su librito, ¿no? Pero hay una regla general, hay una regla general que está, digamos, como estandarizada y que termina siendo lo más eficiente, porque lo que hay que buscar acá es la eficiencia del agua que yo estoy produciendo, ¿eh? La eficiencia en Claro. cuanto a que no gastar más agua lavando filtro de la que necesito gastar, digamos, ¿no? O sea, encontrar ese punto de eficiencia. Ese punto de eficiencia, la literatura dice que vos saliendo en sedimentadores con una turbiedad entre 2 y 3, el filtro te trabaja perfectamente bien y podés tener carreras de filtración, que es lo que le estabas por decir, de tranquilamente 24 horas. O sea que vos, entre lavado y lavado del filtro, pueden pasar tranquilamente 24 horas si vos manejás una turbiedad de salida en los sedimentadores entre 2 y 3 NTU. ¿eh? Ahora, si vos trabajás con una turbiedad mayor a 3 NTU, y evidentemente podés llegar a tener ya colmatación del filtro antes de las 24 horas y que te obliga a lavarlo y por lo tanto tenés un mayor gasto de agua, ¿no? Ahora, por el contrario, si vos decís, yo salgo con el sedimentador, me voy para el otro extremo, digamos, yo salgo en el sedimentador con turbiedades menores a 2, de 1,5, y obviamente el agua esa tirada en el filtro voy a poder tener carreras de filtración mucho más largas que de 24 horas. Pero ¿cuál es el riesgo acá? Acá conseguiste tener mayor eficiencia en cuanto al lavado en el filtro, pero ¿cuál es el riesgo? Es que el filtro también es necesario lavar no solo por la colmatación de lo que viene del sedimentador, sino también para que no termine siendo un caldo de cultivo de bacterias y virus. O sea, lo que vos no pudiste retener en el sedimentador, después quedan en el filtro. Y si vos el filtro, en vez de lavarlo cada 24 horas, lo terminás lavando cada 48 horas o cada 72 horas, termina siendo el mismo filtro un caldo de cultivo de este tipo de bacterias, virus o parásitos. ¿Se entiende? El concepto, porque acá no Sí, tenemos, sí, no se tenemos entiende. cloro, ¿eh? O sea, yo no tengo cloro acá, todavía no le adicioné el cloro. El cloro viene después del filtro. ¿Me entienden? Entonces, como una solución intermedia que funciona bien, contestando tu pregunta, se ve que se trabaja muy bien con turbiedades entre 2 y 3 y carreras de filtro de 24 horas. ¿tá? Eh, que podemos conseguir carreras de filtro mayores,
sí, es verdad, podemos conseguir. Pero, ¿qué pasa? En el verano, con las temperaturas que nosotros tenemos acá, de 40 grados, el filtro termina siendo un caldo de cultivo para bacterias, virus y demás. ¿Está? Entonces, no es conveniente por ese lado, no porque lave menos. Obviamente que lavar menos es conveniente porque tiro menos agua, pero empezamos a tener el otro problemita. Y si nos vamos del otro lado, obviamente ya tenemos un gasto excesivo de agua que nos deja de rendir. ¿Se entiende? ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí, se entiende. Muchas gracias. Perfecto. Bárbaro, entonces. Perdón, ingresó, no sé, Joaquín, si vos estás. Sí, ¿quién, Darío? No, porque había una persona que quería entrar, comentó Alejandro, no sé si ya Ulises está. Ayala. Sí, está como uniéndose, tal puede ser el internet. Ah, bien, de acuerdo. Eh, bueno, continuamos entonces. Pregunto, ¿se entiende más o menos los conceptos hasta aquí o aclaramos algo para no seguirnos metiendo? ¿Eh? Bien, el silencio me dice que se entiende. Bueno, avanzamos. Bueno, entonces, un poco lo que hablábamos. Eh, para la producción, lo que preguntaba recién aquí un compañero, para la producción de grandes volúmenes, en grandes plantas, esta particularmente es la planta Santa Fe, está hecho esto sobre planta Santa Fe, para la producción de grandes plantas, acuérdense que planta Santa Fe está produciendo algo así como 9.000 metros cúbicos por hora, o sea que es un volumen este, grandísimo. Y ustedes acá, como para el que no la conoce, eh, tenemos la cámara de carga, el ingreso. ¿Mm? El ingreso está aquí, esta cañería que se ve aquí es el ingreso, que llega, el caño unificado que llega de las tomas. Y aquí tenemos la cámara de carga. Desde la cámara de carga, ahí se hace la inyección de los insumos, el polielectrolito, el sulfato, y de aquí se descargan a los canales laterales, se descargan los canales laterales, que son estos canales aquí, que se ven aquí, se descargan a estos canales laterales e ingresa a esta línea que serían los floculadores, que sería la siguiente etapa del proceso. Coagulación tenemos aquí y floculación tenemos aquí. Y luego de la floculación, donde se acondiciona el floc, se lo hace grande, se lo hace denso, se lo hace más pesado, se lo acondiciona, pasamos a los decantadores, que son 3 decantadores. Acá aparecen muchos más, pero te les comento, son 3 decantadores. O sea, acá 2 piletas es un decantador, que tiene un canal en el medio, que ustedes lo ven ahí, que lo estoy señalando. Este canal central entre cada uno de los decantadores es el canal, después lo vamos a ver en una foto, donde eh, se descargan, digamos, los sifones que van limpiando permanentemente el fondo del decantador. Yo ya se los explico. Pero básicamente, entiéndanme que acá hay tres decantadores, 3 decantadores. Este es el sentido de flujo y acá tenemos el canal de agua decantada. Canal de agua decantada que recoge toda el agua decantada de estos decantadores que hay. Hay unas canaletas que aquí por el graph, digamos, que se hizo arriba, no se nota tanto, pero acá cada decantador tiene, se me fue la flechita, ahí está, cada decantador, cada mitad de decantador, digamos, tiene tres canaletas, ¿eh? Pero acá se ven. Estas tres canaletas, que tienen unos picos de pato, se llaman, ¿no? Que colectan el agua decantada y la conducen a este canal de agua decantada. Este es el funcionamiento, básicamente. Bueno, ¿y qué intentan los colores acá? No es una casualidad que tengamos estos colores, porque lo que intentamos acá, que ustedes lo vean visualmente, es lo que pasa en la realidad. ¿Y qué pasa en la realidad? Que el floc acondicionado en los floculadores, al pasar a los decantadores, generalmente, y esto está aceptado,
En el primer tercio del decantador, en el primer tercio de la longitud del decantador, de esta longitud, que si no recuerdo mal, estos decantadores tienen algo como así como 50, 60 metros, en el primer tercio es donde queda la mayor cantidad, donde sedimenta la mayor cantidad de, de floc, digamos, de partículas, de coloides ya obviamente neutralizados y floculados, se van al fondo. O sea que básicamente en este primer tercio es donde queda la mayor parte de la turbiedad que trae el agua, y lo que llega ya a esta última parte del decantador ya es agua totalmente sedimentada y con valores de NTU que están en la planta Santa Fe. Se trabaja de esta manera entre 2 y 3, más cercano a 3 le diría, NTU, la salida que tenemos acá en el canal de agua decantada. ¿Se comprende hasta ahí? Después del agua, este agua decantada es conducida a este sector. Acá hay un canal que no se lo ve porque justo lo tapa el edificio, y acá hay otro canal. Hay un canal por ambos lados de este edificio, que serían la batería de los filtros. Proceso que vamos a ver mañana. Pero acá se ve claramente la batería de los filtros también. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que un tratamiento, digamos, del agua a gran escala merece también estructura a gran escala. Acá los decantadores son decantadores convencionales. Estamos hablando de, cuando digo convencionales, estoy diciendo que son decantadores de flujo horizontal. Son de flujo horizontal y bueno, obviamente todo lo que decanta va al fondo y es retirado por estos equipos que ustedes ven aquí. Ahora ya lo vamos a ver más en detalle, pero estos son unos barrefondos, se llama, barrefondo, porque la palabra lo dice. Hay un motor aquí, hay un motorcito aquí con una polea, ya lo vamos a ver, que lo que hace es que este barrefondo vaya permanentemente hasta el límite de estas canaletas, llegue hasta aquí y vuelva, vaya y venga permanentemente, y en cada uno prácticamente de estos flotadores que tiene, hay una pipeta que por succión, que se genera con aire comprimido, una succión, como cuando uno succiona la gaseosa de la botella, por succión, va sacando el barro que se va depositando en tiempo real, digamos, a medida que se va depositando, lo va sacando y lo va volcando a este canal. Este canal después va a un desagüe de la planta, que está por aquí, un desagüe, y que se lo devuelve al río, digamos. En líneas generales ese es el proceso que sucede. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Acá tenemos algunas imágenes de los decantadores, y acá tenemos el canal que le mostraba yo antes, y los barrefondos en todo su esplendor, digamos. Cada una de estas pipetas, yo acá hablo de pipeta porque tenemos una cañería, y esta cañería tiene acá una T, y esta T, ya la vamos a ver en la diapositiva posterior, está agujereada, digamos. Y este es el equipo que va y viene, acá está el motor que acciona. No es este el motor, perdónenme, está acá en la mitad del decantador, ya lo vamos a ver. Este equipo va y viene, y va succionando y volcando, digamos, agua y sedimento, porque no podría solamente sacar sedimento solo, sino que necesita sacar sedimento con una concentración elevada, porque obviamente lo está haciendo desde el fondo, donde está prácticamente ya sedimentándose y apoyándose en el fondo, lo va sacando desde allí y lo va volcando a este canal. ¿Qué cantidad de agua se desperdicia? Por eso es un proceso que también tiene su pérdida de agua, ¿verdad? Que costó traerla hasta acá con el bombeo desde la toma, pero bueno, es la única forma de poder mantener este sistema vivo. Bueno, cada uno de estos barrefondos, digamos, cada uno, en este caso tenemos dos, uno para la mitad del decantador y otro para la otra mitad, cada uno está tirando 50 metros cúbicos hora.
50 metros cúbicos hora. ¿Ah? Eh, es una cantidad importante de agua. Bueno, eh, esta imagen, ¿qué es lo que les quiero señalar de aquí? Es que los sedimentadores se deben de limpiar regularmente también. Es necesario, más allá de que tener un equipamiento como este que va limpiando permanentemente, o sea que no se va acumulando barro aquí, porque imagínense, esto sería imposible tenerlo 2 o 3 meses funcionando si este barrefondo no estaría funcionando. El decantador se colmata muchísimo tiempo antes. Entonces, pero a pesar de tener esta autolimpieza en forma permanente, 24/7, es necesario hacer una parada de decantador cada 2 o 3 meses y limpiarlo. Los operarios se meten y hay que mandar manguera a presión y lograr que el barro, que lo que no salió, que es justamente el pelín que ya queda contra el fondo y por ahí amontonado en ciertos rincones donde el barrefondo no llega, bueno, empujarlo con agua y mandarlo a un desagüe. Todo es un desagüe por gravedad que va al mismo desagüe que cae esto y de ahí se va al río. ¿eh? Ese es un trabajo que hay que hacer cada 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque si no, ese barro que queda en el fondo y vuelvo a las temperaturas que tenemos en estas latitudes, se termina siendo un caldo de cultivo para microorganismos. ¿ah? Así que la limpieza es necesaria. Y después de la limpieza, se hace una desinfección de las paredes y el fondo con hipoclorito, digamos, con cloro. Así que es un trabajo importante el que se hace cada 2 o 3 meses, por lo menos en planta Santa Fe. Para encontrar y irme a otra planta, por ejemplo, en planta Rosario, que tenemos 8 de estos decantadores, no igual que estos, no son iguales, pero en el tamaño sí, pero no tienen la misma forma de trabajo. Pero, por ejemplo, en planta Rosario no tienen esta limpieza, estos barrefondos, no lo tienen. Entonces, como no lo tienen, hay una acumulación enorme de barro y que va directamente al fondo y no se puede remover de otra manera que no sea parando el decantador, vaciándolo y limpiando. Esto en Rosario se hace todos los días. Hay 8 decantadores y se para un decantador por día y se va lavando un decantador por día. O sea que cada 8 días le estamos dando la vuelta, estamos volviendo a limpiar el mismo decantador. O sea, ustedes imagínense la cantidad de agua que eso significa. Pero no hay otra forma. Es lo que hay que hacer. Pero les pinto, les muestro los dos extremos, digamos, ¿no? Como un sistema podemos tirar esto 2 o 3 meses y en un lugar que no lo tenemos al sistema, el decantador dura 8 días y tenemos que volverlo a limpiar. ¿Se comprende? Bueno, y acá en la foto, en la imagen de la derecha, que ya la vieron, la, la clase pasada, esto es lo que queda previo al decantador, o sea, esto ya quedó en el floculador, porque obviamente tiene un peso que son las pequeñas conchillas, digamos, que por la inyección de cloro que se hace en la toma, recuerden, se va, digamos, de alguna manera matando, el agua la termina trayendo, la mete al floculador y no alcanzan a llegar al sedimentador, a pesar de que alguna por ahí pasa, pero como son tan pesadas en sí mismas, terminan básicamente en el fondo del sedimentador, en el proceso previo, digamos. Bueno, un poco bueno, me adelanté, les comenté antes de que la vieran, pero aquí tienen ustedes la pipeta, esta cañería del barrefondo, aquí tienen una foto de cercanía, pero esto es lo que va y viene prácticamente desde ese punto, un poquito más adelante, porque ahí está acondicionado, digamos, el decantador. Acá se ven las canaletas, por ejemplo. Estas son canaletas de hormigón, en donde el agua decantada termina ingresando a esta canaleta y saliendo a un canal de agua decantada que está aquí atrás. Pero bueno, aquí tienen ustedes la pipeta que desde este punto, porque no pasa por encima de las canaletas, sino que llega hasta las canaletas,
les quería contar que ahí está apoyado en unos soportes. Esas canaletas de hormigón tienen unos soportes que básicamente cuando se va a limpiar el decantador, para que no se rompan estas pipetas, porque son todas de, de fibra, ¿eh? Entonces no pueden quedar apoyadas en el fondo porque se romperían. Se apoya todo este equipamiento, se apoya ahí en unos soportes, en unas cunitas que hay encima de estas canaletas, y ahí quedan apoyados durante todo el proceso de limpieza. ¿Tá? Entonces, una vez que el decantador después se llena de agua y previo a ingresar al servicio, se los baja de esas cunitas y obviamente ya queda flotando con estos flotadores que tienen ustedes aquí, que ustedes los ven, ¿no? Eh, bueno, acá lo vemos en operación, a este sistema de limpieza. Acá tenemos la cantidad de agua que está tirando, que es un agua con una concentración importante de barro, porque lo está sacando en forma permanente, y acá lo tenemos en operación. ¿Tá? Eh, la verdad que es un sistema que funciona bien, y bueno, desde que la planta esto se construyó, está en operación. Bueno, aquí tenemos otra foto de otro ángulo y aquí tenemos el equipo que yo les comentaba, en donde tenemos una polea y un sinfín, que lo que hace es funcionar permanentemente y cuando hace tope, invierte el, el- el sentido, digamos, y y el barrifondo que llegó a este borde vuelve hacia allá y así se pasa, digamos, las 24 horas yendo y viniendo. O sea, son equipos y volvemos a algo que dijimos en algún momento de otra presentación. eh, Merecen una atención particular porque son equipos que funcionan 24/7, por lo tanto debemos estar preparados en el mantenimiento preventivo que hay que hacer y debemos tener también la repuestería necesaria para que cualquier tipo de inconveniente que surja, poder resolverlo con cierta prontitud para evitar la acumulación de barro que después ya no me permitiría seguir operando este equipo para que vaya y venga. Ha pasado que se han demorado, por algún motivo esto dejó de andar y se han demorado en resolverlo y el barrefondo quedó en una determinada posición X y cuando lo han arreglado ya no lo han podido mover porque el barrefondo ya quedó atascado en el barro que está sedimentando. Entonces, ¿cuál es la opción ahí? Y parar el decantador, limpiar y volver a poner esto en operación. A veces eso puede pasar, no en los 2 o 3 meses, capaz que lo pusieron en operación después de limpiar este decantador y a los 10 días tuvieron un problema y si no lo pueden resolver rápidamente, este barrefondo queda anulado, por lo tanto este decantador hay que pararlo en los próximos días, porque la acumulación de barro es impresionante. Así que es importante el poder resolver los problemas que aparezcan en este tipo de equipamiento electromecánico. Bueno, todo lo que vimos hasta ahora son, eh, para que ustedes lo entiendan, es un sedimentador convencional. O sea, todo lo que vimos hasta ahora, sobre lo que estuvimos charlando, es una caja de este estilo en donde hay una sedimentación convencional. Un flujo, tenemos un flujo en esta dirección y tenemos una velocidad de sedimentación en dirección vertical. Pero como esta partícula que aquí arranca en la superficie, aquí tenemos el proceso anterior, que es la floculación, entonces el floc se formó y vamos al floc en peor situación posible. ¿Cuál es? Y el que está ahí en la superficie o cerquita de la superficie, digamos. Ese es el que en peor situación está porque es el que más tiempo demoraría en llegar al fondo de este decantador. ¿Tá? Entonces, este floc
a medida que va descendiendo, también el flujo va avanzando. Por lo tanto, la totalidad del descenso, o sea, lo que demora en recorrer toda la profundidad del decantador, que no se lo mencioné, pero en Santa Fe, estos decantadores, en Santa Fe, estos decantadores tienen 6 metros de profundidad, 6 metros. O sea que es una distancia importante. ¿Me entienden? Entonces, esta partícula para recorrer, por ejemplo, vamos a ir hablando de Santa Fe, estos 6 metros, y con un flujo desplazándose lentamente, le va a llevar un X tiempo, ¿no? Pero antes de que se termine el decantador debería de sedimentar. Digamos, ese es el sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es una sedimentación tradicional. Ahora, ¿cómo pasamos de esta sedimentación tradicional a una sedimentación que se conoce de alta tasa? ¿Y qué es una sedimentación de alta tasa? Eh, para pasar de esta sedimentación a esta, primero les voy a comentar de qué se trata esta sedimentación de alta tasa. Y después voy a pasar al detalle. En esta sedimentación de alta tasa, ¿qué es lo que sucede? El agua ingresa por debajo, acá ingresa en todo el área, digamos, en toda el área lateral ingresa agua, porque la idea es que las líneas de corriente sean lo más paralelas posible al fondo y a las paredes, o sea que todo este flujo sea lo más uniforme posible, y que no haya flujo ni descendente podría llegar a favorecer, pero que no haya sobre todo flujo ascendente. Entonces la idea es que todas las líneas de corriente sean lo más paralela posible y que esto se maneje como un flujo, en hidráulica de los fluidos en la facultad nos dirían como un flujo pistón, y que todas las partículas estén moviéndose horizontalmente. ¿Tá? Bueno, en la sedimentación de alta tasa funciona de esta manera. El flujo entra por debajo de estas estructuras. ¿Qué son estas estructuras? Acá dicen bandejas y que no estaría mal, pero serían los seditubos, que, digamos, ¿conocen qué es el seditubo? Eso pregunto. Cuando yo digo seditubo, ¿alguien no conoce lo que es? Pregunto para explicarlo, para saber cómo explicarlo para que me entiendan, digamos. Si han visto los seditubos alguna vez funcionando. No, yo no. Bien, bueno. Entonces, el agua al ingresar por abajo yo la colecto por aquí arriba, digamos, ¿no? El agua decantada, las canaletas yo la tengo aquí arriba, pero el agua me está ingresando por abajo. Cuando pasa a través de aquí estarían ubicados los seditubos, que no son otras cosas que pequeñas bandejas, que no serían otra cosa que, para que ustedes se hagan una idea de eh, cada uno de estos espacios que vemos aquí, sería como tener un pequeño decantador, o sea, usted imagínense este gran decantador puesto acá, pero en pequeño, e inclinado, y aparte inclinado. ¿Por qué? Perdónenme, se fui. ¿Por qué? Porque puesto esto aquí, sería como un pequeño decantador en donde la partícula, y ahora me paso a esta figura de aquí abajo, la partícula que arranca en la misma situación que esta, pero ya no con 6 metros, sino con centímetros, arranca en la misma situación y con un flujo a la misma velocidad que aquí, pero al tener el fondo mucho más cerca, acá lo tiene a 6 metros, acá lo tiene a centímetros, para que ustedes se den una idea, Seditubo debe tener 5 o 6 centímetros, no más de eso. Entonces, al tener el fondo tan cerca, 5 o 6 centímetros, esta misma partícula obviamente llega al fondo de su seditubo, o sea, de cada uno de estos tubitos, llega al fondo mucho más rápido. Obviamente, en cuestión de minutos llega a este fondo. Y el líquido se va clarificando dentro de cada uno de estos seditubos, o sea, dentro de cada uno de estos compartimentos, el agua va circulando
y las partículas van cayendo al fondo de su propio tubo, y porque la inclinación que tienen, y para eso es la inclinación, permiten que esas partículas que caen a este fondo, y son un montón de fonditos, digamos lo que hay, váyanse deslizando y cayéndose a esta zona de lodos. ¿Se entiende cuál sería la operación? El agua entra por una cantidad enorme de pequeños tubos que simularían pequeños decantadores, que en lugar de tener 6 metros, como podría tener este acá, o 4 o 5 metros de profundidad, porque de esas dimensiones estamos hablando en un decantador convencional, tienen centímetros. Al tener centímetros, el floc demora minutos en caer a este fondo, al fondo de su seditubo, al fondo de su canal, de su flujo pistón, y una vez que está de ahí, por gravedad, se termina deslizando y cayendo a esta zona de lodos, digamos, ¿no? Que después de acá se realizan purgas permanentes y esto se va sacando. Entonces, el líquido pasa desde el inferior a la parte superior, y cuando llega a la parte superior obviamente llega clarificado. ¿Se comprende? Díganme por favor si se entiende lo que quiero explicarle, o intento explicárselo de otra manera. Me interesa, más allá del formulerío y demás que puede tener la figura, sino el concepto. Vamos a ver alguna imagen ahora, pero me interesa que el concepto se entienda. Te consulto, ¿puede ser que Sí, esto haya estado alguna vez en la vieja planta de Reconquista? la vieja planta de Reconquista, la verdad que no me acuerdo. Los seditubos Eh, estos, que eran como panales de abeja negro puestos adentro eh, del decantador. Exacto, bueno, sí, 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 es eso, sí. Yo no recuerdo la vieja planta, he ido poco estando en la vieja planta. En la nueva planta sí lo tiene, pero es eso, básicamente. Son panales de abeja, como panales de abeja, que básicamente son tubos, digamos, son tubos. Bien. Ahora lo vamos a ver, pero el sentido es, Este eh, sistema eh, lo tiene desvío. este sistema lo tiene de desvío, lo tiene Baigorria, lo tiene Monje, lo tiene actualmente la planta de Reconquista, lo tiene Rincón. eh, o sea, hoy prácticamente todas las plantas, es un sistema de sedimentación de alta tasa que lo tienen. ¿Pero por qué? Porque yo en un área, digamos, muy pequeña, puedo realizar un tratamiento muy grande, de un caudal muy importante. ¿Me comprenden? Ese es un poco el sentido por qué hacemos la sedimentación de esta manera. Porque al poder pasar el agua a través de esos seditubos, y al tener un tirante tan pequeñito, digamos, el floc encuentra rápidamente el fondo, y una vez que encontró el fondo, ya no se resuspende más, digamos, al líquido. Lo único que le queda al floc es deslizarse por el fondo y caer a un lugar de concentración de lodo. Y el agua termina pasando clarificada. Ahora lo vemos en una imagen para que ustedes se den una idea. Esto sería, por ejemplo, esto es en Monje, esto es la planta de Monje. Ustedes acá pueden ver los seditubos, ¿eh? Acá pueden ver los seditubos. El agua aquí está ingresando por debajo, y cuando sale arriba sale clarificada. Ustedes fíjense que ahí tienen, hasta inclusive se ven floc sedimentados ahí por encima del seditubo, pero obviamente la mayor parte está sedimentado, se ha deslizado por el seditubo y ha caído en las tolvas que tienen debajo, que son tolvas para recolectar ese barro y para poder purgarlo y sacarlo de la planta, digamos, ¿no? Arriba, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estas canaletas, que acá no son canaletas, sino que son estas cañerías perforadas que me captan el agua ya clarificada. ¿Mm? Y acá lo que tengo para mencionarles es que lo que es recomendable en este tipo de sedimentadores, porque ya tenemos agua muy clarificada y tenemos un lugar de sustento, digamos, donde se pueden proliferar las algas, fundamentalmente en el verano, y para evitar eso, o por lo menos para tenerlo más controlado,
se realizan estas coberturas con media sombra para evitarle la luz, porque a ver, las algas si no tienen luz, no proliferan, digamos, o proliferan de una forma muy controlada, digamos. O sea, lo que yo tengo que evitar acá es la formación de las algas, porque la formación de las algas me traería otro problema, digamos, empiezo a tener, eh, digamos, disconformidades con otros parámetros dentro del tratamiento. Entonces lo que tengo que evitar es eso, básicamente. ¿Y por qué proliferan? Y bueno, porque acá tampoco, como los dije antes, acá no tengo cloro, no tengo otra forma de controlarla más que sacándole la luz, que es lo que necesitan esas microalgas para poder mantenerse con vida, y proliferar. Que aparte que proliferan rápidamente, digamos, ¿no? Acá en la próxima diapositiva lo vamos a ver con más detalle. Ustedes fíjense lo que es unos seditubos, digamos, eh, sucios, llamémosle, sucios, ¿eh? Donde están obviamente ganado por las algas. Ustedes fíjense que es notoria esto trae otro tipo de problemas, digamos. El agua sigue saliendo por ahí clarificada, pero tiene un alto contenido de materia orgánica por el tema de las algas, que después tendrán que quedar en el filtro, pero involucra que ese filtro se obstruya, se colmate rápidamente también. Fíjense la diferencia en la misma planta con esta situación aquí al lado, ¿no? Si bien los seditubos aparentemente también son de colores diferentes, creo que acá tengo seditubo de color negro y acá lo tengo de color celeste, que daría una apariencia todavía más limpia e impecable. Bueno, aquí tengo la ubicación, acá están los alambres donde yo coloco la media sombra, pero aquí tengo los seditubos. Fíjense en este decantador y aquí tengo las canaletas, casi son canaletas con pico de pato, a esto se llama pico de pato. Entonces el agua ingresa por debajo, pasa por estos tubos y se colecta aquí arriba. Y en esta otra foto que tenemos aquí es el decantador, pero desde abajo. Esta vez desde abajo. Aquí ustedes ven cómo el agua que ingresa por aquí abajo pasa a través de los seditubos. Esta es la parte de abajo y acá lo veo desde arriba. Es el mismo decantador. Acá lo estoy viendo desde abajo y acá lo estoy viendo desde arriba. ¿Tá? Y aquí lo que está el operario en este momento lavando son estas tolvas, que son tolvas donde obviamente todo el floc que va cayendo del seditubo, que va cayendo al fondo de cada tubito y se va deslizando y va cayendo a estas tolvas, en estas tolvas se va haciendo una acumulación de lodo que se hace una purga sistemática, hay unas válvulas que se abren y el agua, porque esto está lleno de agua, el agua empuja esos sedimentos y lo va sacando de la planta y de esa manera mantiene el sistema un X tiempo, 2 o 3 meses, se para, se lava, se desinfecta y se vuelve a poner en operación. ¿eh? Eh, este tipo de sedimentador se trabaja de esa manera y por supuesto tienen un volumen mucho más pequeño que los sedimentadores como tenemos en Planta Santa Fe, que son tradicionales, ¿no? O sea, ocupan mucho menor volumen y producen una cantidad semejante de agua. ¿Se entiende? Eso es un poco el sentido. ¿Me entienden, gente, más o menos lo que le estoy comentando? ¿O hay alguna duda? ¿Quieren que volvamos a ver algo? No, se entiende perfecto. Bien, bueno, bárbaro. Me alegro. Eh, Bien, entonces, listo. Les comenté lo de las algas y lo de la limpieza y la desinfección. Recuerden eso siempre, limpieza y desinfección siempre. Este, por más que tengamos un sistema de autolimpieza como tenemos acá, en la planta Santa Fe tenemos los barredores de fondo. Acá en la planta esto es monje, creo que les comenté que era monje, pero bueno, la tenemos en varias plantas. Esto particularmente, esto lavando me parece que ya no es monje, sino que, pues me acuerdo de esta visita a esto, me parece que es de Biorijón.
cuando fuimos a ver la limpieza de los decantadores. Avanzamos. Bueno, acá tenemos, como para seguir, mirando la cosa de diferentes ángulos, para que se entienda en esencia el proceso. Bueno, aquí tienen los seditúos, como decía, que creo que Alejandro era que preguntaba. ¿eh? Estos son los seditúos, ¿eh? Básicamente son como panales Sí, de sí, eso abeja. era. Sí, sí. Perfecto. Son como panales de abejas, son como unos tubos que son básicamente con forma geométrica, no son redondos, son con una forma geométrica. eh, bueno, este, después en la clase presencial yo quiero llevarles para que lo vean ahí en vivo y en directo, pero digamos es la última tecnología en plantas de alta tasa para acelerar la ¿Y de sedimentación. qué material son? ¿Cómo? ¿De qué material son esos? ¿De Es un plástico? plástico, es un plástico, no sé constitutivamente, y les cuento que esto es bien fresco, y ayer estuvimos en Monje, y Monje cambiaron todos los seditubos de la planta, cambiaron, y pusieron todos nuevos, y los seditubos viejos, obviamente, en clase presencial, me traje un pedazo para mostrar, y para que lo vean ahí en vivo y en directo. Eh, y claro, los tienen todo apilado en la planta. Lo mismo sucede en Rosario, por ejemplo, que están apilados en una batería de filtros vieja que ya no se usa. Y claro, y yo pregunto por qué, porque la visita anterior también ya vi algunos, y el tema es que están buscando, digamos, cómo reciclarlo, digamos, o sea, tratando de cedérselo a un reciclador de plástico. Ustedes sabrán, yo por lo menos he escuchado acá en Santa Fe y en Córdoba, creo que hay gente que recicla el plástico, que lo mueve, transforma en elementos de plástico, sillas, mesas, inclusive vi unos bancos de plaza. Bueno, y yo digo, ¿por qué no lo usan? Para eso, digamos, si es un material que lo tendrían gratis, porque lo van y lo buscan. Eh, y el punto es que les dijeron que no sirve para eso, que ese plástico no sirve para eso. Así que me dejó la verdad que con la intriga. Esto es de ayer, no pude preguntar mucho más ni averiguar yo por mi parte mucho más, pero es de plástico, es plástico. Ahora, ¿qué plástico y qué composición tiene para no servir para un reciclado? Hasta ahí ya no sé, pero lo voy a averiguar porque me traje la inquietud, sobre todo para canalizar, digamos, vehiculizar alguna salida, porque esas cosas de la planta hay que sacarlas, digamos, ¿no? No nos podemos quedar con eso ahí juntando bicho, digamos, ¿no? Hay que darle un uso. Entonces, hasta ahí te puedo contestar. Es un plástico. Ahora, ¿qué composición tiene? No lo sé. Si averiguo algo antes de que termine el curso o para la clase presencial, lo podemos, háganme acordar ustedes y lo podemos charlar. ¿Les parece? Genial. Eh, Bárbaro. Bien. Entonces, aquí vemos el proceso, digamos, de esta planta de alta tasa con los seditubos ubicados aquí, con estos seditubos ubicados aquí. Aquí tenemos todo el proceso otra vez, lo repetimos porque yo creo que es la forma de ir aprendiéndolo. Acá tenemos la coagulación, acá tenemos el proceso de floculación, el agua ingresa por abajo, se da una floculación, acá ingresa a los sedimentadores por arriba, ingresa por arriba, digo, por este tabique, y después en el sedimentador sí ingresa por debajo y pasa arriba a través de los seditubos. Otra vez, en cada uno de estos seditubos se da una sedimentación particular, como si fuese cada uno de estos tubitos un pequeño decantador, un pequeño decantador
Entonces, cada uno de estos tubos se va dando esa sedimentación que después cae a este fondo de lodos, y en este fondo de lodos, en este gráfico que ustedes están viendo, hay acá un barrefondo, ¿no? Esto va girando y va de alguna manera juntando el lodo y lo va llevando a un embudo central. Algunos lo mandan a un embudo central, otro es una canaleta lateral, pero lo más correcto en este caso sería un embudo central, donde lo juntan ese embudo central y después por una válvula y una cañería y una purga lo van sacando del sedimentador y van manteniendo este sistema, esta parte del sedimentador, donde hay una gran acumulación de barro, lo van manteniendo limpio, con purga sistemática, digamos, ¿no? De esa manera se mantiene. Entonces, es otra manera para que ustedes lo vean. Y aquí tenemos las canaletas que colectan el agua decantada, que después se trasladan a este canal de agua decantada y de ahí pasan a lo que sería la filtración. Acá lo que ustedes ven en un graph, digamos, en esta imagen, lo pueden ver en esto, si no recuerdo mal, esto me parece que es Reconquista. No, es Baigorria. Esto es, no, miento. No, esto es Rosario. Esto me parece que es el Densadec de Rosario. Rosario tiene una plantita, aparte de tener una planta tradicional, digamos, lo que yo contaba hoy de los decantadores, 8 decantadores y demás, que se limpian una vez por día, se limpia uno. Esa es la planta original de Rosario. Y después se construyó en los años 90, en los años 90, finales de los 90, principio del 2000, por allí, se construyó una plantita de alta tasa, que se le llaman densa de Densadex, que es una plantita de Gremón, digo con marca porque es una planta patentada por ellos, y que ellos la construyeron. Bueno, esto es entonces Rosario. Y, y bueno, aquí tienen sobre la que ya hablamos, digamos. Bueno, y acá un poco como resumen y para que a ustedes les quede en la cabeza un poco de tema tiempos, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento tradicional, como por ejemplo el que tenemos en Planta Santa Fe, estamos hablando de estos tiempos, tiempos de 2, 3 minutos, y hasta menos diría, en lo que es la coagulación, tiempos de 40, 45 minutos en la floculación y tiempos que van en la sedimentación, donde se enlentece todo este, flujo, tiempos de retención, TR significa tiempos de retención, o sea, simboliza el tiempo que el agua está en esa etapa del proceso, digamos, ¿no? En esa etapa del proceso. ¿Cuánto permanece allí una determinada gotita de agua? Entre 4 y 6 horas, acá en lo que es en los sedimentadores, entre 4 y 6 horas. Por eso es que el flujo de traer una determinada inercia y velocidad, acá se enlentece bastante, pero con el objetivo de poder sedimentar y clarificar. ¿tá? Y el proceso que sigue después es el proceso de filtración, que obviamente todavía no le ponemos tiempo porque no lo vimos. Ahora, ¿qué pasa? Esto es el tratamiento convencional, de una planta convencional. ¿Qué pasa en una planta modular o en una planta de alta tasa? ¿Cómo son estos mismos procesos en una planta de alta tasa? Y fíjense, acá tenemos 3 minutos, no es muy distinto lo que es la floculación, coagulación, no es muy distinto, pero fíjense ustedes ya lo que acelera la floculación. Pasamos de 40 a 45 minutos a 7 minutos, la floculación, o sea, la formación del floc, el acondicionamiento del floc, y ni hablar de la diferencia. ¿Ustedes ven ahí bien la diapositiva? ¿Se ve completa? La Sí. diferencia, ¿sí? Bien, la diferencia que hay
la, la decantación. Pasamos de 4 o 6 horas a 11 minutos. ¿Eh? Eh, Esto es lo que hace que estas plantas sean de alta tasa, porque es un tratamiento extremadamente rápido y clarifica el agua de igual manera, digamos, ¿no? Y bueno, después ya tenemos una filtración, proceso que todavía no vimos. Eh, pero bueno, es para que ustedes tengan una idea, son tiempos promedios, digamos, pero que hablan a las claras de las diferencias de tiempos de tratamiento entre un tipo de potabilización y de un tipo de planta y otro tipo de planta, ¿no? Lo que hoy a nivel mundial la tendencia es plantas de alta tasa, ¿eh? Y yo creo que está a la vista el porqué, ¿no? Ocupan mucho menos superficie, se construyen en un espacio mucho más reducido y los rendimientos son altísimos. ¿Tá? Eh, Así que bueno, eh, hasta acá es lo que tenía para hoy, chicos. Eh, Espero que haya quedado claro, por lo menos en la parte de concepto y sobre todo para que vean muchas imágenes, este, mostrarle, graficarle todo, porque por ahí contárselo nomás se torna aburrido, pero un poco lo que nosotros vamos viendo y recorriendo para que también ustedes, que sea a través de la foto, lo puedan ver. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna charla. No, no, de mi parte todo bien. Bien, bueno.